algo que me llama mucho la atención y es que comentas que empezaste haciendo freelancer, o sea, haciendo freelancer o haciendo en el mundo freelance. ¿Hace cuántos años fue eso? Que comenzaste ahí a trabajar como freelance. Sí, de hecho fue antes de graduarme como diseñador gráfico, fue hace como 8 años y medio, cuando yo estaba en la universidad, un amigo, compañero de apartamento, me dice, José Carlos, vamos a meternos por acá, a buscar trabajo en Albertacán. Cuando él me dice eso, yo nunca jamás imaginé que eso existía, que trabajar desde casa. Yo estaba en Venezuela en ese momento. Y yo dije, no, no te creo. Él comenzó a trabajar como desarrollador web, desarrollador WordPress. Y cuando él comienza a trabajar y gana sus primeros dólares, me lo muestra, me dice, José Carlos, es verdad, aquí está la prueba. Eso fue para mí, me explotó la mente y yo dije, bueno, tengo que intentarlo. Inmediatamente creé mi perfil, empecé a subir mi portafolio, empecé a postular para trabajo y fue cuando empezaron a surgir. Entonces sí, fue más o menos como hace 8 años y medio. Allí fue cuando empecé agarrando la experiencia, más que todo trabajando con pequeños, como dije antes, diseño de logo, diseño de flyer, diseño de pequeñas identidades de marca. Cuando me gradué, ya sí empecé a trabajar en otro nivel más profesional, ahí dentro de Upwork, pero ya tenía una mayor calidad, ya trabajaba con empresas, con clientes más seguidos, desde freelance, desde la casa. Y cuánto te llevó desde que comenzaste a trabajar como freelance hasta tener los primeros ingresos? O sea, ganar los primeros 5, 10, 15 dólares, no sé. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue algo muy interesante también porque mi amigo me dice que yo tuve mucha suerte, dice él, le llama suerte, y es porque él tardó casi 2 meses para conseguir su primer trabajo y su primer ingreso. Yo cuando me creé mi perfil, subí mi portafolio, a los 4 días tuve mi primer contrato. Mi Portafolio primer, de como diseñador gráfico, como ¿cierto? diseñador, claro, pero eran cosas que yo hacía, ¿sabes? Para la universidad. Trabajé para la universidad que me pedían, por supuesto, los profesores y yo los subí allí, tipo diseño de marcas, diseño de logos, diseños corporativos, etcétera, cosas como esta. Lo empecé a subir allí y me empecé a postular. Y lo más difícil para mí en ese momento fue que yo no manejaba muy bien el inglés. Y en AppWord.com el 99% de los clientes eran en inglés. Entonces fue un gran reto para mí y bueno, como te dije, a la semana tuve mi primera propuesta de trabajo, que era diseñar un logo. En ese momento eran por $20. Diseñar Por un 20 logo dólares. por 20 Increíble. dólares. Yo creo que uno de los key ¿De points dónde era el allí, cliente? ¿De dónde era el el cliente? cliente de Estados Unidos. De Estados Estados Unidos, Unidos. claro. Es que para un cliente, y eso es algo muy importante a nivel de cuando uno empieza a trabajar como freelance, yo de hecho también empecé creo que hace 10 años cuando creo que la conexión a internet era, al menos la que yo tenía, no era tan buena. Y la diferencia es que, o algo de lo que más me llamaba la atención es que para una persona de Estados Unidos o de Europa o de cierto otra parte del mundo, cobrar por un logo 20 dólares, 30 dólares es como bastante normal. De hecho, es bastante accesible. Mientras que acá, digamos, si uno está hablando con personas de su entorno y dice, no, te voy a cobrar 100.000 pesos por un logo, 80.000 pesos por un logo, es como que, uy, no, déjamelo en 30.000, estamos hablando de pesos colombianos. Y eso fue algo de lo que cuando yo también empecé a hacer como freelance, me llamó la atención como tipo, ok, si yo aquí puedo cobrar 50 dólares y la gente o las empresas son como, siente que se están ahorrando dinero y para mí es el doble o el triple de lo que yo gano acá en una empresa normal o en una empresa, digamos, local, fue como, ok, fue un despertar para mí que aquí por acá me tengo que ir. ¿Y cuánto te llevó de ese primer cliente hasta, por ejemplo, como un salario que te permitiera vivir, digamos, full time de freelance? Digamos, no sé, un salario mínimo, que cubría al menos un salario mínimo, que eran los gastos mínimos que tenías o los gastos fijos que tenías mensualmente. Bueno, fue como un efecto de bola de nieve eso, porque cuando, al momento de tener mi primer trabajo y lo entregué, y gracias a Dios en ese momento todo salió excelente con el cliente, quedó muy satisfecho con mi trabajo que le entregué, me dio una muy buena calificación y ya en esas plataformas lo más importante es tener buenas calificaciones, buena reputación. Al tener buena reputación, yo me empecé a postular y eso que en ese momento era bastante complicado porque la gente de la India, la gente de otros países por allá de Asia se postulaban y eran como millones. Entonces uno tenía que competir con ellos y con sus precios. Si yo cobraba un logo $15, que era muy bajo, ellos cobraban por un logo $5.
pero lo que importa es la reputación. Entonces, a partir de allí, ya me empezó saliendo como, no te voy a decir que muy frecuentemente, pero sí me salía al menos uno o dos logos al mes, y eso eran 30, $40, a veces $50. Como en el transcurso de los 3 meses fue eso, mientras iba agarrando más trabajo, iba agarrando más reputación. Y esos mismos clientes con los que quedan satisfechos, ya esto es como un tema aparte que yo siempre he tenido, es como tratar de cómo conectar con esas personas y poderle ofrecer más servicios, qué más se le puede ofrecer y para yo continuar ganando dinero y dando lo mejor de mí. Siempre ofrecía, pero tienes el logo, ya tienes toda la marca corporativa, tienes la tarjeta de presentación, tienes los flyers, tienes la firma de los emails, tienes los membretes para tu documento, también te puedo hacer, no sé, algunas presentaciones o mockups para tu website, cómo se podría ver, etcétera. Siempre está buscando qué más le puedo ofrecer a esas personas. Algunos de ellos me recontrataban para estos otros servicios y así iba sumando yo más dinero y por supuesto lo que más importaba la reputación y el portafolio. Y Carlos, al cabo de 6 meses ya yo estaba generando entre 150 y $200 mensuales, que eso en ese momento en Venezuela, créeme que era muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, te daba para vivir de sobra y te daba como para seguirte dedicando a prepararte más en la parte o sea, digamos, crecer como profesional en la parte de diseño, poder ofrecer más servicios y a su vez como seguir subiendo esos clientes por la escalera de valor, como dijiste. Y una pregunta, en cuanto a la parte de esos trabajos como freelance que comentabas, fue importantísimo el inglés, ¿cierto? El inglés es fundamental, es imprescindible, porque de hecho tengo varias anécdotas que perdí buenos clientes por ese momento en no tener un nivel de inglés apropiado. Yo siempre Contame usaba uno. la... Contame una anécdota de algún cliente que hayas perdido. A ver, esta es muy curiosa porque es muy graciosa y me da un poco de vergüenza, pero me pasó. Una vez un cliente que ya me había contratado, pero no para un diseño de logo, me había contratado para un diseño de unas business cards, de una tarjeta de presentación. En ese momento costaban, no sé, $15 también, porque son las tarifas que se manejaban por esa plataforma. Viene y me contrata y me dice, mira, te voy a recomendar con un amigo que necesita un diseño de un logo, pero él va a usar mi misma cuenta, porque sabes que allí en Upwork tienen esas cuentas, hasta los clientes tienen sus propias cuentas. Y te voy a sugerir, pero ella va a utilizar mi propia cuenta para hablar contigo. Yo sí, perfecto, no hay problema. Todo eso era escrito. Yo nunca tuve una llamada o una videollamada En con ella. inglés. En inglés En está inglés, escrito. pero escrito. Entonces era Exacto. síncrono. Y yo ¿Y vos cómo siempre, lo Google traducías o Traductor. cómo? Google Traductor siempre. Siempre, Pero no claro. sabías nada de inglés. O sea, nada de inglés. O sea, sí Un sabía, pero poquito, algo muy básico porque lo muy aprendía, no básico. sé, jugando juegos online, videojuegos, tú Claro. sabes, y no era un inglés profesional, un inglés que puede entrar en una conversación. Ok. Y Entonces, bueno, siempre escribías en español, lo traducías y luego lo mandabas y ahí, cuando te sí, respondían, traducías y ya ibas como con la comunicación asíncrona. exactamente. Y ahí es donde viene lo gracioso. Un día esa amiga de ese cliente me pregunta, no, que necesito un logo minimalistic. Necesito un logo minimalista que es minimalista, ¿no? Minimalista, que transmita esto, estos son los colores, mi marca se dedica a esto, este producto que vendemos, etcétera. Y yo cuando leo minimalistic, yo no sé por qué, o sea, yo lo leí, pero no lo traduje con el traductor. Y Claro. dije animalistic. Ay, Y en claro. ese, en ese momento, cuando le estoy respondiendo la propuesta a ella para decirle, sí, yo te lo puedo diseñar, te puedo trabajar un brainstorming y tal, para ofrecerte varias propuestas, puede ir por este lado, por este lado. Y sí, como es relacionado, tu marca quiere transmitir este sentido de animales, transmitir sentido de animales, no tiene nada que ver con animales, sino porque yo había malentendido la primera palabra. Con Pero ¿de qué era la animales, marca? no te- No habías visto de qué trataba la marca. sí sabía, pero como ya había leído la palabra minimalistic y la había confundido con animalistic, eso de verdad que me avergüenza, pero me pasó. Cuando yo respondo de esto, de que nada, que sí, puedo hacer un brainstorm tal, y que le puedo utilizar animales para ver cómo la marchaba con lo que ella estaba buscando, con lo que quería transmitir, etcétera, y me dice, no, pero ¿quién habló de animales? Yo nunca te estoy hablando a ti de animales. Todo eso lo dijo en inglés y lo tradujo otra vez y yo, qué vergüenza. O sea, ¿qué fue lo que dije y qué malentendí? Cuando leo el primer párrafo de nuevo y vengo y aquí fue el error. Y bueno,
Es una de las anécdotas que pasé. Hay muchas otras que cuando ya me empezaron a llamar, necesitamos tener una conversación, era pero muy complicado yo entenderles y que ellos me entendieran a mí. Y, ¿sabes? Esos momentos incómodos cuando ya va, y me dio un momentico al Google Traductor, traducí, trataba de pronunciar lo más posible, pero era muy complicado. Entonces, sí, fueron momentos vergonzosos, pero ya se superaron. Y eso es parte del crecimiento, Carlos. O sea, si yo no hubiese tenido el coraje o el valor, así sea que no supiera inglés a un gran nivel, y no haber enfrentado a esos clientes, no haber presentado con ellos, hubiese perdido mucho más de lo que perdí al enfrentarme a ellos, porque eso me hizo ganar confianza en mí, o sea, confianza en mí mismo. Y por supuesto, muchas de esas conversaciones sí terminaron en un buen trato, en una buena negociación, y yo pude seguir adelante con el proyecto. Sí, yo creo que algo importante de lo que comentas en cuanto a ganar confianza y en cuanto a como arriesgarse, a mí me pasó algo similar. O sea, yo sí estudié inglés como más o menos desde los 16, 17 años. De hecho, yo cuando empecé a trabajar como freelance, eh, parte de los trabajos que hice eran como traductor. O sea, yo traducía artículos, no sé, documentos, blogs y todo eso. Y yo siempre he sido como muy organizado, muy estructurado. Siempre he sido, digamos, dedico tiempo a la investigación, al contraste de datos. Entonces tenía como ciertas herramientas que me permitían, digamos, no sé si había una palabra específica de un rubro o de una categoría, hablando de, no sé, de derecho, de marketing, de cualquier, de ingeniería, de diferentes categorías donde hacía traducciones, iba como a esos documentos y podía tener como una traducción más cercana o más efectiva con respecto a lo que los clientes estaban buscando. Eh, Sin embargo, nunca tenía llamadas como en persona con ellos tampoco. Era todo también asíncrono. Y me daba mucho temor el tema de hacer una llamada en vivo. Y me acuerdo, yo también trabajaba en Upwork, que en ese momento era Odesk, que era, estamos hablando desde hace 8 o 9 años. Uf, sí, es Y mucho. en ocasiones me salían como propuestas de trabajo que no se pagaban bien, digamos, 8 $10 la hora, que yo decía, wow, esto es tremendo salario para mí. Y me decían, bueno, hagamos una llamada mañana, por ejemplo, o esta semana. Y me daban nervios, o sea, me sentía tipo, no sé, me ponía a practicar en la casa, era como, ah, Dios mío, o sea, sentía que iba a ser el ridículo. Y yo creo que de los principales aprendizajes es, primero, no es el fin del mundo, o sea, no es que vayas a hablar ahí y después, no sé, no se entendieron o no surgió nada. Y es como, bueno, no perdí ese cliente, simplemente, o sea, perdí este proyecto que de todas maneras, si no hubiese ido a la entrevista, no lo hubiera tenido igual, ¿cierto? Al menos lo intenté Exactamente. y vi cuáles son mis falencias en la parte del inglés y hacia dónde debo mejorar. Porque yo, por ejemplo, hacía traducciones, pero no es lo mismo escrito y después pasarlo por herramientas y software que te ayudan con eso a inglés hablado, ¿cierto? Comunicado, que es lo que dijiste, vas a hablar con la persona y como que no te entendés y decís, bueno, este idioma, este acento, perdón, es por ejemplo de Reino Unido, esta persona es de India, entonces habla un inglés mucho más, muy diferente y no le entiendo, entonces, y ahí como que vas desarrollando eso. Y el otro punto que para mí fue clave es como las personas en gran medida son muy amables y son muy comprensivas y te van a, o sea, no te van a como a juzgar en el sentido de que si entramos a una entrevista en inglés, yo actualmente entrevisto muchas personas, o sea, muchas personas y en general para los cargos que las entrevistamos necesitan inglés. Y hay personas que dicen, no, no, yo no sé inglés, no, dale, hablemos. Y cuando empezamos a hablar es como que, bueno, es suficientemente comunicativo y no es que yo diga como, no, te voy a descalificar porque no sabes, o sea, las personas son comprensivas y de hecho con muchas de las personas que a mí me entrevistaban en ese momento, hasta se reían, me decían, vos sos de Colombia, no, increíble, incluso lo pronuncias muy bien, ¿dónde lo aprendiste? Un curso, y de hecho me decían, vos has ido a, no sé, a Estados Unidos, a Inglaterra a estudiar inglés, y yo no, yo estudié un curso acá en Colombia, en Medellín, que es donde yo vivo, y me decían, wow, increíble, antes lo pronuncias muy bien, o sea, son muy comprensivos, y no es que estén esperando un 100% de perfección en el idioma para la comunicación, simplemente, o sea, son comprensivos y te dicen, eso es lo que necesito y avancemos con el proyecto o no. Exacto. Y creo que es algo muy importante porque uno tiene como ese temor en la cabeza de, me van a humillar, me van a despreciar, mi inglés es horrible. Entonces yo creo que eso es muy Sí. importante. No, y de hecho, hubieron varios casos que me sucedían, que varios de ellos o tenían un familiar que hablaba español, o una esposa, o un esposo, o un amigo, o ellos habían aprendido español por su propia cuenta. De hecho, hacían bromas en español y trataban de hablar en español conmigo, pero simplemente con eso, como para crear esa empatía, ese vínculo, como tú dices, siempre en buena onda, para tratar también uno de estar en confianza, ¿no? Y proseguir adelante con el proyecto.
estaba bien pasada de eso. Entonces sí, muy Ese es un importante. punto, sí, sí, ese es Ujú. un punto clave, porque algunas ocasiones he tenido la oportunidad de viajar por el país con mi esposa o con cosas de trabajo, turismo, y por ejemplo he conocido personas de Estados Unidos o digamos de otras culturas que no hablan español, que están aprendiendo a hablar español y como dijiste, me dicen, no, no, hablemos en español, porque yo les digo, no, yo hablo inglés, podemos hablar en inglés, y me dicen, no, no, hablemos en español para yo practicarlo. Tienen cero vergüenza, o sea, no es como que digan como estoy haciendo el ridículo y se esfuerzan, o digamos, se ponen ahí, o sea, se salen de la zona de confort, hablan en español con personas como nosotros, nativos en español, y se divierten, y nosotros también nos lo tomamos como, nos divertimos, pero nunca como burlándose de la persona, sino como qué divertido, y le ayudamos, y pronuncia una palabra mal, por ejemplo, pronunciación, y es, no, no, es pronunciación, ¿cierto? Uno les ayuda, pero nunca desde una mala o sea, nunca es como una mala experiencia, sino que antes es positivo y antes ayuda a generar como ese vínculo, también como de que nos estamos ayudando y tal. Pero uno, al ser, digamos, de español a inglés, tiene esa perspectiva o como esa preconcepción de, uy, no, se van a burlar de mí y esto. Así que es muy importante como quitarse ese temor o Pero sea, yo que no creo, tiene fundamentos. sí, y yo creo que ese temor también va más arraigado en nuestra cultura, Carlos, porque si te pones a ver, hoy en día hay muchas personas acá en Latinoamérica, porque lo he presenciado en mí, en otros casos externos, lo he presenciado que, por ejemplo, cuando un latino o un latinoamericano está empezando a hablar en inglés y no tiene una pronunciación perfecta, y hay otro amigo allí o una persona conocida, una persona desconocida y lo ve y dice, ay, qué mal pronuncia en inglés, si esa persona tiene un inglés más elevado. Están siempre como tratando Claro. O sea, de critica criticar. más otro Exactamente, latino que un nativo inglés. exactamente, exactamente, Sí, exactamente. increíble. Por eso es importante también rodearse de las personas adecuadas que te ayuden en tu desarrollo profesional y que más allá de que digan como qué mal pronunciación, te digan, mira, de pronto tenés que aprender a pronunciar estas vocales o, digamos, eliminar estos, digamos, fonemas de tu pronunciación porque eso hace que se vea, digamos, menos profesional o esta palabra la estás pronunciando mal, pero siempre de forma constructiva.